todos quienes están saludando también por el chat. Bien, la clase anterior trabajamos con la segmentación de una palabra del español, ¿cierto? Que era la palabra gatas. Lo hicimos de manera muy acuciosa, muy eh, pausada, ¿no? Fuimos viendo paso a paso la manera más fundada, ¿cierto?, para establecer los morfemas que constituían esta palabra, ¿cierto? No voy a repetir eso, pero llegamos a la conclusión de que en esta palabra podían encontrarse tres morfemas, que eran gat, ¿cierto?, cuyo significado era algo así como animal, felino, doméstico, con cola y todos los otros atributos que le damos a este tipo de animales, ¿cierto?, pero representando la idea abstracta de este animal. El morfema A, que representa la idea de femenino, y el morfema S, que representaba la idea de plural, ¿cierto? Habíamos llegado entonces a esa división. Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿O algo más que discutir? Bien, porque, bueno, tuvimos mucha discusión al respecto, vimos por qué eran morfemas, ¿cierto? No solamente porque eran signos lingüísticos cada uno de estos tres, sino también por qué podíamos afirmar que constituían morfemas. Así, eso ya lo damos por cerrado. Bueno, ¿cómo manifestamos esta división, este análisis gráficamente? Hay varias maneras de hacerlo, por supuesto, y esto no es más que una convención casi de estilo, ¿no? Pero una manera que me gusta mucho a mí es indicar primero la palabra, perdón, el morfema, que nos da la parte más, podríamos decir, gruesa de significado, la que ya hemos denominado, y vamos enseguida a justificar por qué, la raíz, encerrada así entre corchetes. También me gusta ponerle este símbolo ahí, ¿cierto? El símbolo de la raíz cuadrada, ¿no? Justamente para señalar que se trata de la raíz. Voy a ponerlo incluso con una línea de base menor, lo voy a poner con un subíndice, así como típicamente se suele representar. Luego, la A, que es un afijo, en este caso un sufijo, ya que se une a la raíz, ¿cierto?, en su parte posterior, y lo señalamos poniendo ese guión justamente en el punto donde se uniría al resto de la palabra, ¿no? O si ustedes lo quieren ver desde otra perspectiva, ese guión señala dónde está la raíz en relación con este morfema. Entonces, esa A, que es un morfema sufijo, y la S, que nos indica la pluralidad, otro morfema sufijo. Y si se fijan, he ido también como encorchetando, ¿cierto? Poniendo entre estos paréntesis cuadrados, primero la raíz, que es el más central, luego el morfema A, en un corchete que parte aquí y termina acá, ¿cierto?, para indicar que ese es su dominio, podríamos decir. Y finalmente la S en un corchete que parte acá al inicio y termina acá. Esta es la manera más típica de entonces establecer esta clasificación, este análisis de la palabra gata en sus morfemas, gatas, perdón, en sus morfemas correspondientes. Tendríamos entonces aquí un morfema raíz, gat, un morfema sufijo a, que se une aquí a gat, y un morfema sufijo s, que se une también a gata. Esto también, esto de que los corchetes estén así anidados, es también para indicar que estos morfemas tienen un orden, ¿no? Gat es siempre la parte central, luego se añade el morfema A y luego el morfema S. Y no puede hacerse al revés, ¿no? Yo no puedo poner, por ejemplo, la S antes, no puede ser gatsa, ¿cierto? Porque eso de hecho ya no significa, a pesar de que estén los tres morfemas, ¿cierto? Estaría el morfema gat, la raíz, ¿cierto? Estaría el morfema A y estaría el morfema S en la palabra gatsa. Eso no significaría, de hecho, no lo identificamos en español con una palabra, porque altera el orden en que debe aparecer. Por eso entonces el orden también es importante. Por lo mismo, si decimos, no sé, asgat o agats, por ejemplo, tampoco significa nada, a pesar de que están los tres morfemas. Y eso es porque el orden también tiene importancia, ¿no? Y eso es lo que tratamos de señalar con este encorchetamiento, ¿no? Anidad. Bien. ¿Claro? ¿Sí? Sí. Decíamos entonces que acá tenemos una raíz, gat, y tres morfemas sufijos o afijos, ¿no? Esto en particular
sufijos ya que aparecen al final, pero los prefijos también pueden estar y aparecer antes de la raíz. ¿En qué se diferencia una raíz de un sufijo? La raíz, perdón, tiene dos características esenciales. La primera es desde el punto de vista del significado, y es que da el significado, lo voy a decir un poco informalmente, más fuerte de la palabra, ¿no? El significado justamente radical, el significado central de la palabra. Podríamos decir el significado al que típicamente veríamos en una definición si vamos a ver esa palabra al diccionario. Esto es lo que caracteriza entonces a la raíz, al morfema raíz. Eso desde el punto de vista del significado. Y desde el punto de vista del significante, la raíz típicamente puede funcionar como palabra por sí misma, ya sea la raíz sola o, en muchos casos, especialmente en el español, añadiendo generalmente una vocal. Como, y, por ejemplo, gato, gata. Claro, gat no puede funcionar solo en español, porque no lo identificaríamos como una palabra, pero ya gato o gata sí pueden funcionar, ¿no? No necesita más. Entonces, la raíz típicamente tiene muchas más posibilidades, esto no es tan fuerte, ¿no? Como la parte del significado, pero tiene muchas más posibilidades de poder funcionar por sí mismo. Y por supuesto, hay otras palabras, ¿no? Por ejemplo, otras raíces, quiero decir, por ejemplo, débil, por poner una, que es la raíz, ¿no? Y claramente esa funciona sola como palabra, no es necesario poner nada más. Así que la raíz tiene estas dos características, ¿no? Primero, desde el punto de vista del significado, da el significado más fuerte, el significado radical, el significado central, típicamente el diccionario el significado, perdón, de diccionario, y desde el punto de vista del significante es más independiente. Aquí la parte clave de esta parte de la definición es más, porque ahora lo vamos a comparar con los afijos, ¿no? El afijo, desde el punto de vista del significado, eh, tiene un significado dependiente. Eso quiere decir, por ejemplo, si tenemos gatas, la A de gatas aporta el significado femenino, pero no es el significado femenino en abstracto. Esto, de hecho, también se liga un poco con la parte del significante, porque su significante también es dependiente. Por ejemplo, no puede aparecer solo. ¿A qué me refiero? Si yo digo, por ejemplo, si hago la pregunta, ¿de qué sexo es ese gato? Porque, claro, puedo no identificarlo. Claro, Antonio me dice, ¿no? No sería una buena respuesta o, o A, ¿cierto? A pesar de que entonces O y A transmiten el significado de femenino y masculino, no pueden dar ese significado de manera independiente, ¿cierto? Tienen que hacerlo siempre en relación con una raíz. Y por eso su significado es dependiente, y al mismo tiempo también eso nos ilustra que su significante es también dependiente, ¿cierto? Para el significado depende de la raíz y tampoco puede aparecer sola, entonces también tiene eh, una dependencia, ¿no? Desde el punto de vista del significante con respecto a la raíz. Y otra cosa que caracteriza a los afijos y lo diferencia de las raíces es que tienen una posición fija con respecto a la raíz. Y esto nos hace clasificarlos esencialmente como prefijos y sufijos, ¿no? Vamos a ver después un poquito más en detalle esto, porque hay otras categorías, pero estas son las esenciales, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, ¿no? Si yo tengo la palabra hermana, ¿cierto? En que podemos detectar al menos el morfema radical hermán y el morfema de sexo, de género, perdón, femenino, a, yo no puedo tener a hermán y pretender que eso dé el mismo significado, ¿no?
a pesar de que están los dos morfemas ahí, de que está el morfema radical, el raíz, hermán, y el morfema de género femenino, el hecho de que no aparezca en la posición esperable el morfema de género hace que esta palabra sea agramatical, ¿no? O lo mismo, si tenemos, no sé, por ejemplo, el verbo predecir, que uno podría quizás, aunque quizás un poco opaco, analizar como decir antes, ¿no? Predecir. Eh, y entonces, claro, podríamos dividirla en y decir. Podríamos analizarla de esa manera. No es posible la palabra decir que sería agramatical, también porque no aparece en la posición en que se esperaría, ¿no? Entonces, a es siempre un sufijo, es lo que veíamos en el caso de hermana, es siempre un prefijo, y es lo que vemos aquí en el caso de Siempre entonces tienen una posición fija. Estas son las diferencias esenciales, ¿no? Entre una raíz y un afijo. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Vamos ahora a explorar la pregunta de qué tipo de significado puede tener un morfema fijo. Vamos a ir paso a paso, ¿no? Viendo algunos ejemplos que ilustren bien esto y tratando de entender bien entonces a qué nos referimos con los tipos de significado. Supongan ustedes que tenemos la palabra honesto. A partir de esta palabra, yo puedo crear otra con ese signo, que es signo mayor, indico como una especie de flechita, ¿no? Como que indica una dirección de aquí pasa a otra, ¿no? Yo puedo crear a partir de honesto la palabra deshonesto, ¿cierto? Y aquí, perdón, repito esta información que di recién, que es, uso este signo mayor que como una especie de signo de una flecha, ¿no? Indicando la dirección en la que ocurre esta creación de una nueva palabra a partir de una anterior. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Súper. Bueno, si yo analizo la palabra deshonesto, probablemente puedo hacer un análisis más fino, ¿no? Pero podré detectar al menos el segmento des, el prefijo des, ¿cierto? También está honest, la raíz, o, y después podemos ver eso. Pero en este caso creo que nos centremos en des. ¿Qué es lo que indica este prefijo, este morfema des? ¿Qué es lo que le aporta a la palabra deshonesto y que la hace diferente a la palabra honesto? ¿Cuál sería su significado? Una connotación negativa, nos dice Elisa. Claro, como no honesto, como su antónimo, nos dice Sofía, lo contrario a. Toda la razón, ¿cierto? Significa en esencia lo contrario a la raíz, o el antónimo de la raíz, justamente. Voy a aprovechar de hacer una precisión desde el punto de vista semántico. Hay que tener ojo con. Ustedes son lingüistas, que quiero que se sientan así y usen los términos de manera muy precisa. Hay que tener ojo con el uso de la palabra connotación, que informalmente se usa mucho para, como una especie de sinónimo de significado, ¿no? En semántica, existe de manera específica la idea de un significado denotativo frente a un significado connotativo. Esto lo vamos a explorar nosotros también un poquito más adelante en el curso, pero a propósito, por ejemplo, de los diminutivos. Pero la idea es la siguiente, y de hecho tiene mucho que ver con esto de los prefijos y sufijos. La idea es la siguiente. Algo tiene una denotación cuando un signo tiene un significado correspondiente a algo identificable con la realidad. Es decir, que tiene una especie de apariencia objetiva, es una especie de significado objetivo. De hecho, por ejemplo, aquí, el mismo caso de des, en relación con honesto, el aporte de significado que hace des cambia la palabra de manera objetiva.
¿cierto? Algo honesto o alguien honesto frente a alguien deshonesto son objetivamente cosas distintas. De hecho, incluso antónimas, como usted propone muy bien. Entonces ahí tenemos un significado denotativo. Otro caso parecido, ¿no? Perdón que me desvío un poco, pero ya que Elisa lo nombró y esto suele ocurrir, así que es muy importante demostrarlo. Supongan ustedes, otro ejemplo que les quería dar, que voy a ponerles enseguida. Por ejemplo, tengamos el caso de la palabra pelotazo. Aquí podemos identificar al menos la raíz pelota o pelot, ¿cierto? Que es la raíz. Y el sufijo aso, ¿no? O de otra manera de verlo, tal, para hacerlo de manera parecida a lo que pusimos aquí en este ejemplo de honesto, deshonesto, de la palabra pelota, yo puedo derivar, ¿cierto? Puedo crear la palabra pelotazo. ¿Qué aporta aso a la palabra? ¿Qué significa un pelotazo frente a pelota? Nos dice Juan Pablo intensidad. Yo estoy de acuerdo, pero hay algo más, porque ¿cómo sería la palabra pelotazo? Claro, Antonio nos lo dice, ¿no? Un golpe, ¿no? Un pelotazo es un golpe dado con la pelota. Y de esa misma forma, entonces, podríamos decir que aso en realidad es un golpe dado con la raíz. No con una raíz de árbol, ¿no? Sino con lo que está señalado en la raíz. Y así podemos tener no solamente pelotazo, sino que también podemos dar un portazo, ¿cierto? Que sería el golpe. Qué bueno lo que me dice Antonio ahí. Ya, enseguida voy a eso. Portazo, por ejemplo, tendría aso, que significa también un golpe dado con la puerta. O, por ejemplo, balonazo, bueno, muy parecido a pelotazo, un golpe dado con el balón. Eh, ay, ayúdenme aquí, hay otros con aso. A ver, un correazo, por ejemplo, un golpe dado con una correa, o un latigazo con un látigo, ¿cierto? Entonces, hay varias palabras en que podemos identificar este aso, este morfema aso, este sufijo aso, con la idea de un golpe dado con lo que está señalado en la raíz, en la raíz, perdón, de la palabra, no verbal. Son todo. Ese significado que te aporta en aso es un significado objetivo, ¿cierto? Y eso es un significado denotativo, porque claramente es distinto una correa, que es un objeto, a un correazo, que es un golpe dado con la correa, que es un tipo de evento en realidad, ¿cierto? Un tipo de acción en el mundo. Entonces ahí el significado que aporta aso, de la misma manera que el significado que aporta des, es un significado denotativo, una denotación. ¿Se entiende? Esto en semántica lo van a ver con más profundidad, pero es solamente para comenzar a enfocar el punto. En cambio, en el ejemplo que nos da Antonio, el ejemplo del jugadorazo, a pesar de que estamos un poco tristes estamos pensando en fútbol, ¿no? Estamos un poco tristes con el resultado del partido de ayer, por ejemplo. Bueno, pero si aquí identificamos ASO, también identificamos un segmento ASO acá, que se formaría a partir de jugador, estaría jugadorazo, pero aquí, no hablemos de eso, ¿verdad? Pero aquí, este ASO es un poco distinto, ¿no? ¿Qué aporta este ASO que identificamos en esta palabra, el jugadorazo, a la palabra en la que aparece? ¿Qué significado aporta? Claro, lo dice María Magdalena como la idea de grandeza, ¿cierto? De importancia, pero eso sí es un significado mucho más subjetivo, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, este es un amigo, este es mi amigazo, por ejemplo, y no es que sea objetivamente más grande, de hecho puede ser más chico de estatura, por ejemplo, y seguir siendo mi amigazo, ¿no? O, no sé, o el mismo jugadorazo, ¿no? Uno podría decir de Messi, por ejemplo, que es un jugadorazo, y sin embargo es bastante bajo, ¿no? Para la media de la altura de los futbolistas.
O incluso uno podría decir que este es un jugadorazo y ser un niño de 13 años, por ejemplo, ¿cierto? Y decir, igualmente ya es un jugadorazo. Porque lo estamos haciendo, esa grandeza, ¿cierto?, de la que nos habla María Magdalena, es una especie de comparación que hacemos subjetiva de esa condición en relación con la de otros. Ese significado, entonces, es un significado connotativo. ¿Bien? Entonces, en resumidas cuentas, la denotación implica un significado objetivo. Esto siempre es un poco discutible, ¿no? Las cosas no siempre son tan objetivas. De hecho, esto ya lo hemos conversado en el hecho de cómo las lenguas dividen el mundo, pero comparativamente podríamos decir más objetivo, mientras que una connotación nos da un significado justamente más subjetivo, ¿cierto? Que depende mucho de la apreciación de quien lo esté diciendo. Un ejemplo que a mí me gusta mucho, relacionado con este caso justamente, es el caso de golazo. Siempre ejemplos de fútbol, ¿no? ¿Qué diferencia a un gol de un golazo? La verdad es que objetivamente, nada. No hay nada objetivo en un golazo que haga distinto que haga que sea distinto de un gol, ¿no? Depende muchísimo de la apreciación de quien lo está diciendo. Alguien puede decir, oh, este fue un golazo porque fue desde fuera del área y con una potencia enorme, ¿no? En cambio, para otra persona eso es un gol nomás. Y un golazo lo es cuando, claro, como dice Sofía, cuando viene una jugada muy buena en que se combinan varios jugadores, por ejemplo, el Chupete Suaza, que tiene lazo en su apellido, nos dice Juan Pablo, ¿verdad? Claro, y esto tanto es tan connotativo esto que una persona, por ejemplo, supongan después de un clásico universitario, ¿no? Universidad Católica frente a Universidad de Chile, gana Universidad Católica como debe ser, con un gol en el último minuto y se encuentran después dos amigos, uno de cada equipo, y le dice, oye, ¿viste el golazo? El otro puede decir, no, eso fue un golcito. ¿Cierto? Porque lo están apreciando de maneras distintas nomás, ¿no? Para uno puede haber sido muy importante y para el otro bueno, quiere despreciarlo. Ahí se ve entonces justamente la idea de la connotación, ¿no? El objetivo es justamente lo del gol, ¿cierto? Que la pelota traspasa la línea de meta en el juego del fútbol, pero lo del golazo, golcito, en realidad se lo pone uno, ¿no? Como espectador. Perdón que me haya ido un poco por la rama, aunque tenía que ver con esto igualmente. Eh, para distinguir eso de connotativo de denotativo. ¿Bien? ¿Les queda claro? Sí. Elisa, ¿te quedó claro? Sí, profe, gracias. Yo siempre Súper, confundo con la clase de súper. anotación, así que esto me va a Muy bien. servir para acordar. Bien, ¿cierto? Nunca más. Igual, esto que yo les doy tan radical, ¿no? De blanco, negro, objetivo, subjetivo, siempre tiene muchos puntos de discusión, así que esto no es tan fácil, pero en principio nos sirve como elemento diferenciador, ¿no? Al menos como punto de partida para una discusión. Después ustedes van a explorar esto en semántica de manera mucho más profunda. Bien, entonces volviendo a esto. Si se fijan, entonces, eh, hay morfemas como por ejemplo des, que nos indican lo contrario a la raíz, o aso, que indican un golpe dado con la raíz, o por ejemplo, y que por supuesto podemos encontrar en otras palabras, ¿no? Como decíamos, deshonesto, pero también la encontramos en desleal, desfavorecido, por ejemplo, ¿no? Por poner otros dos casos. O en este caso del golpe dado con la raíz, decíamos pelotazo, pero también decíamos, ¿cuál era el otro ejemplo? Correazo y, no sé, otro mazazo, por ejemplo. Mazazo, que sería el golpe dado con una masa, ¿no? O con un mazo. O martillazo, ¿no? Quizás más claro. Y ahí, por poner un último caso. Si tenemos la palabra dulce, una de las palabras que podemos crear a partir de ella es la palabra dulcificar. ¿Cierto? Y ahí podemos detectar también el sufijo ificar, que significaría, ¿qué significaría? ¿Qué hace que dulcificar sea una palabra distinta de la palabra dulce?
¿Qué aporta ificar? La idea de una acción es cierto, pero yo creo que es más específico que eso. ¿Qué pasa si, claro, qué hago yo cuando digo que, no sé, cómo sería el verbo dulcifiqué, por ejemplo? ¿En qué? Demos un ejemplo de uso. ¿Lo conocen, no? ¿Le suena? Por ejemplo, alguien podría decir, se dio cuenta de que estaba siendo muy agresivo y dulcificó sus palabras, ¿no? Claro, Sofía nos lo dice ya en el chat. Es atribuirle la cualidad de dulce a algo. En efecto, es una acción, es un evento, algo que yo hago, pero más específicamente, claro, es hacer que algo, en el caso de dulcificar, ¿no? Hacer que algo tome la característica de dulce, en el caso de dulcificar, pero si tomamos solamente ificar como morfema, la característica. Está muteado, profe. Profe, no lo escuchamos. Perdón, se me cayó el Zoom, no sé qué pasó. ¿Están todos bien? ¿Sí? ¿Les dolió mucho la caída? Qué raro, pero volvió al tiro. Lo siento. Ya, comparto pantalla de nuevo, lo siento. Lamento la distracción. Los imponderables, como ustedes saben, de machucados, pero bien. Súper, ya. Estábamos diciendo entonces que, claro, ificar, en el caso de dulcificar, significa hacer que algo tome la característica, en este caso dulce, pero si tomamos ificar en términos generales, sería la característica de lo indicado en la raíz. Por ejemplo, podríamos tener, no sé, momificar. ¿Cierto? Que es hacer que algo tome las características típicas de una momia, por ejemplo, ¿no? O gasificar, ¿no? Hacer que algo tome la característica del estado gaseoso. Magdalena, que te vaya súper bien en el examen. Ánimo. Chao, Abrazo. profe. Súper. ¿Cierto? Entonces, ificar, en términos más abstractos, no solamente en el caso de dulcificar, es hacer que algo tome las características de la raíz. Aso es un golpe dado con lo indicado en la raíz, y des es lo contrario al indicado en la raíz. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos afijos que hemos descubierto acá, des en deshonesto, aso en pelotazo, y ficar en dulcificar, alteran el significado de la palabra original cuando yo los añado. ¿Cierto? Cambian el significado de la palabra de la que venían cuando yo los añado a esta nueva palabra, cuando formo la nueva palabra. Este tipo de afijos, como des, aso e ificar, que ustedes pueden ver son tanto prefijos como sufijos, que pueden ir tanto antes de la raíz como después de la raíz. Eh, Todos estos son llamados entonces afijos derivativos. Ese es tu nombre. Porque lo que hacen, de hecho, es derivar, ¿no? Una palabra, por ejemplo, honesto, hacia deshonesto. Derivar se toma aquí con el significado de crear una nueva palabra. Añaden un significado creando una nueva palabra. Entonces modifican el significado de la palabra, los afijos derivativos. Esa es su característica esencial. Lo voy a anotar aquí. Modifican el significado de la palabra al añadirse. Esta es su primera característica, ¿no? De nuevo, porque honesto es distinto a deshonesto. Pelota es distinto a pelotazo. Y dulce es distinto a dulcificar. Tienen, por supuesto, significados relacionados, ¿cierto? Honesto y deshonesto, pelota y pelotazo, dulce y dulcificar. ¿Por qué sus significados están relacionados, los de estas palabras, los de estos signos lingüísticos complejos? Que hace que tengan significados relacionados, aunque no los mismos.
Antonio lo dice muy bien, porque comparten la raíz, ¿cierto? Y esa es la parte, la raíz no cambia y eso es lo que les da ese significado que comparten. Lo que sí cambia, por supuesto, es el afijo derivativo y eso hace que también no sean exactamente la misma palabra, sino palabras distintas. ¿No? Muy claro, ¿no? Modifican entonces el significado de la palabra al añadirse. Y otra característica que es tan importante o incluso más importante que esta que acabamos de dar, es que, pero es más técnica, así que tenemos que entenderla, estudiarla bien para saber qué significa, es que no caracterizan no caracterizan la clase gramatical de la palabra a la que pertenece. Esto suena muy técnico, pero quiere decir esencialmente que un sustantivo, por ejemplo, puede perfectamente no tener ningún afijo derivativo, como también tenerlo. Por ejemplo, dos casos, ¿no? Pelota y pelotazo. ¿A qué categoría gramatical pertenecen estas palabras? ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso, lo de establecer a qué clase gramatical pertenecía una palabra? Antonio nos propone que son sustantivos, ¿no? Cosa, ¡no! ¡No! No, por favor, no diga eso. No cosa. Ya, mejor. ¿Por qué reaccioné de esta manera cuando... Cosa. Sí, eso es muy bueno. También lo vamos a trabajar. ¿Por qué reaccioné de esta manera cuando Antonio me dijo que eran sustantivos? Porque son cosas. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué criterio está usando Antonio ahí? Pregunta de examen de gramática 1, ¿no? Hoy los voy a reprobar a todos y los voy a mandar de nuevo a gramática 1. Puedo hacerlo, ¿no? ¿No creen que no? El criterio semántico, ¿no? Bien, Constanza, la única que merece estar en gramática Lo 2. busqué. ¡Oh! Qué mal, qué mal, qué mal. Sofía nos lo dice, ¿no? No todos los sustantivos son cosas, ya lo sabemos, ¿cierto? De hecho, hay sustantivos que no denotan objetos, ya, esto lo discutimos tanto, ¿no? En la misma definición de objeto, de entidad, de cosa es tan vaga, pero incluso si llegamos a una definición de cosa que nos satisface más o menos, hay muchos sustantivos que no son cosas, ¿cierto? Al menos no en esa definición más prototípica. Hay muchas cosas que no son sustantivos o que no están expresadas por sustantivos, bueno, eso lo discutimos mucho. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que pelota y pelotazo son sustantivos, como nos propone acertadamente Antonio? ¿Cuál es el criterio que sí vamos a usar? De manera más, en el que íbamos a confiar más. Lo está buscando Constanza en su apunte. Ya lo encontré, pero no quería decirlo. Dilo. Es funcional, ¿o no? Es el criterio funcional, El ¿cierto? morfosintáctico. El morfosintáctico, ¿cierto? Y decíamos, ¿no? Que una palabra es cómo se comporta, ¿no? Eso quiere decir que si una palabra se comporta sintácticamente como sustantivo, es decir, tiene el mismo tipo establece el mismo tipo de relaciones sintácticas de otra palabra que sabemos que es un sustantivo, entonces va a ser un sustantivo. Por ejemplo, ¿qué tipo de relación sintáctica típicamente tiene un sustantivo? Esto no lo hemos estudiado con tanta claridad, pero quizás intuitivamente ustedes lo ven, ¿no? Por ejemplo, los sustantivos típicamente, supongan uno distinto a esto, ¿no? Un sustantivo así, muy sustantivo, como casa. Típicamente un sustantivo puede tener antes una palabra como un artículo definido, por ejemplo, la casa. Y después un adjetivo, como por ejemplo, grande. ¿Cierto? Si yo en este hueco sintáctico saco casa y pongo pelota, funciona perfectamente, ¿no? La pelota grande. Entonces podemos ver que aquí incluso podemos hacer el análisis de esta frase, ¿no? La casa grande tendría como núcleo la palabra casa y como modificadores la y grande.
Lo mismo la pelota grande, ¿no? Su núcleo sería la pelota y grande y la serían sus modificadores y tendríamos una frase nominal o una frase sustantiva. Y con pelotazo, bueno, de hecho pasa lo mismo, ¿no? Solamente que pelotazo es una palabra masculina, mientras que pelota es femenino, y entonces no puedo usar la, pero sí tengo que usar el, pero igualmente es un artículo, ¿no? Y digo el pelotazo grande, por ejemplo. Es un poquito raro, ¿no? Pero también puede ser el gran pelotazo, el pelotazo fuerte, si ustedes quieren, porque hay adjetivos que le vienen mejor a una acción que grande, ¿no? Que le viene mejor a un nombre de cosa, efectivamente. De hecho, este es un buen ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo de pelotazo, de que los sustantivos no son cosas, ¿no? El pelotazo no es una cosa, es un evento, un golpe, justamente. Bueno, pero entonces, sí, tiene razón Antonio, los dos son sustantivos, tanto pelota como pelotazo. A lo que quería llegar es que una palabra perfectamente puede no tener un afijo derivativo, y pelota no tiene ninguno, al menos no transparentemente, quizás en la historia, en su etimología sí, pero actualmente para un hablante del español no es fácil detectar ahí un afijo derivativo, y sin embargo es un sustantivo, y lo mismo pelotazo, pelotazo sí tiene un afijo derivativo, y también es un sustantivo. Entonces, los afijos derivativos son lo que llamamos, tienen carácter facultativo. Facultativas. Quiere decir que pueden tanto estar como no estar. Son opcionales, en otras palabras. En relación con la clase gramatical, ¿no? Por supuesto, deshonesto no puede prescindir de des, porque si no sería la palabra honesto. No, quiero decir que tanto honesto como deshonesto, los dos son adjetivos, igual que tanto pelota como pelotazo, los dos son sustantivos, y el hecho de que tengan o no tengan un afijo derivativo no incide para nada en su pertenencia a una clase gramatical. ¿Bien? Eso. Esas son las dos características propias de los afijos derivativos. Entonces, modifican el significado de la palabra cuando se añaden y no caracterizan la clase gramatical de la palabra a la que pertenecen y, en otras palabras, tienen un carácter facultativo. Este es el primer tipo de afijo. Pasemos ahora al segundo gran tipo de afijo que vamos a estudiar. Partamos por el ejemplo gato, ¿no? Que nos ha servido como ejemplo paradigmático. Supongamos de nuevo gata. En gata, ya hicimos este ejercicio, ¿no? Podemos detectar la raíz, gat, ahí sí, gat, y el sufijo a. ¿Cierto? Gat nota el significado de animal, felino, doméstico, etc. No lo vamos a precisar ahora. Y a nos da el significado de femenino. ¿Cierto? Este tipo de afijo, el que nos da, por ejemplo, aquí, el que tenemos como ejemplo la palabra, digo, el morfema a, no es un afijo derivativo. ¿Se fijan? Porque, uy, aquí me faltó la i, el significado. Perdón. Ahí. Porque de hecho no tiene mucho sentido incluso pensar en que la palabra gata provenga de otra palabra anterior. Quizás en términos históricos, en términos etimológicos sí, ¿no? Pero en términos de, por ejemplo, que sean transparentes para un hablante del español actual, en términos, por ejemplo, de lo que teníamos en honesto o deshonesto, ¿cierto? Como que la palabra gata es gata, ¿no? No viene de otra palabra. Entonces, aquí este sufijo a no cambia el significado de la palabra, porque es parte integral de la misma palabra. Esto hace cierto que ya sea distinto a los afijos que habíamos visto antes. Y otra cosa importante es que este significado de femenino, o su contraparte, la que nos da el morfema o, que nos da el significado de masculino,
hacen entre los dos una categoría que llamamos la categoría de género, que podemos añadir incluso acá, para ser más técnicos, ¿no? Género femenino, género masculino. Y un sustantivo en español, como gata, por ejemplo, no puede existir sin el significado de género, ya sea masculino o femenino. Cualquier palabra, perdón, cualquier sustantivo del español tiene que tener el significado de femenino o masculino. De hecho, hablábamos recién de pelota, por ejemplo, que es femenino, mientras que pelotazo es masculino. Piensen en cualquier palabra del español y vamos a ver que hay algunas excepciones por ahí. En cualquier sustantivo del español, perdón, quiero decir. Hay alguna excepción por ahí de la que también hablaremos, pero lo normal, ¿no? Es que el sustantivo tenga un género ya sea masculino o femenino. Este tipo entonces de morfema, este tipo de afijo como el de A, el de género femenino, o el género masculino en gata, gato, no es un afijo derivativo, porque no modifica el significado de la palabra al añadirse. De hecho, incluso es raro pensar siquiera como que se añade a la palabra para crear un nuevo significado. No tiene mucho sentido. Y a diferencia de el derivativo, que decíamos que no caracteriza la clase gramatical de la palabra a la que pertenece, entonces que tiene carácter facultativo, estos son obligatorios y sí caracterizan la clase gramatical a la que pertenece. Es decir, son propios de esa palabra. Un sustantivo, por ejemplo, siempre tiene género. Estos, entonces, no son afijos derivativos, sino que los vamos a llamar afijos flexivos. Y pongo aquí, entonces, sus características. El primero, no modifican el significado de la palabra. El significado de la palabra. Sino que son parte de este significado. Y sí caracterizan la clase gramatical de la palabra. En otras palabras, son obligatorios. Justamente lo contrario de lo que pasaba con los derivativos, ¿no? De hecho, este mismo nombre de flexivos es un nombre que viene de la gramática latina, en que los latinos veían como que las palabras como podríamos decir, se curvaban al final. Yo te digo esto porque en latín también pasa como en castellano, que son típicamente sufijos los flexivos, ¿no? Como que llegaban al final, eran como muy estables las palabras, y al llegar al final podían ir para un lado o para el otro, ¿no? Ser, por ejemplo, gato o gata, como que se flexionaban entonces, ¿no? Lo mismo con los verbos, ¿no? Lo vamos a ver enseguida, que uno tiene, por ejemplo, can, y eso fijo, que es la raíz, obviamente, pero después puedes tener canté, cantaré, cantamos, y son como flexiones, ¿no? Que hace la palabra, son como curvas que toma la palabra hacia dónde puede ir al terminar, ¿no? De ahí la idea entonces de afijos flexivos. ¿Antonio? El otro día estaba hablando de esto con un amigo y me hizo una pregunta que no supe responder. Acude entonces al oráculo. Cuando un sustantivo tiene el género definido, porque con gato puede ser gato o gata, pero de repente con mesa, que tiene que ser mesa, no puede ser meso. ¿Esa A del final también es un morfema o el morfema completo es mesa? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Esta es una pregunta de oro. La verdad es que nadie lo sabe. No hay una respuesta para eso. Hay dos perspectivas al menos. Y es justamente lo que quería mostrarles ahora, así que gracias por el pase de gol, Antonio. Claro, el ejemplo que tú das es muy bueno, ¿cierto? Pongamos ese mismo, mesa. Golazo, claro. ¿Qué pasa? Claro, uno puede... Claro, porque si se fijan, yo tomando en cuenta, porque ya habíamos conversado con Antonio en realidad esto, ya lo teníamos planificado. Yo fui muy cuidadoso recién al decirle que todos los sustantivos tenían que tener el significado de género. ¿Se acuerdan que dije eso? De hecho, pueden revisar la grabación. Pero no dije
que tenían que tener un morfema de género diferenciado. Claro, el guión está en el archivo de Canvas. Eso es justamente por esto, ¿no? Por casos como el de mesa, que de hecho son los más comunes. Mesa, no sé, rama, ramo también, ¿no? Si ustedes quieren, no sé. ¿Qué otra cosa? No sé. O incluso otras, ¿no? Como silla, obviamente, ¿no? Pero también palabras como sustantivos, como reloj, ¿no? Por poner algún ejemplo que no terminas en A o en O. Claro, ¿qué pasa en casos como mesa, rama, silla? En que uno, por supuesto, sabiendo que existen palabras como gata, niña, hermana, por ejemplo, uno estaría tentado de hacer la clasificación, hacer la división entre la raíz, mes, y el sufijo flexivo a. Lo mismo en rama o en silla, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta propuesta? A favor de esta división está el hecho de que si uno hace la familia de palabras de mesa, parece ser claro que la raíz es más bien mes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, ¿qué palabras están relacionadas con mesa? Comparten significado con mesa. Tenemos mesón, ¿cierto? Una mesa grande. Tenemos mesita, una mesa pequeña. Bueno, bien fácil. Tenemos mesero, ¿cierto? Una persona que trabaja atendiendo mesas. No sé si tenemos muchas más, pero al menos esas tres, ¿no? Y en las tres es claro que la raíz parece ser mes, ¿no? Mes son, ¿no? Mesaón, mesita, no mesaíta, mesero, ¿no? Mesaero, ¿no? Bastante claro. Entonces, eso nos llevaría, con bastante fundamento, a proponer que mes es la raíz. Sin embargo, y ese es el argumento a favor, ¿no? Sin embargo, el argumento en contra es que esta A que nosotros hemos detectado entonces que nos quedaría como resto y que entonces identificaríamos con el género, el sufijo de género femenino, el problema está en que no se opone a nada, como muy bien nos indicaba Antonio. Claro, no existe un meso que sea la palabra femenina con respecto a mesa. De hecho, la palabra meso simplemente no existe en español, creo, ¿no? Yo no la uso con ningún sentido. Y en rama, ramo, es más complejo incluso, porque rama efectivamente es algo relacionado con el árbol, ¿no? Una especie de brazo del árbol, y que es femenino, y la A parece añadirle significado femenino, pero en ramo también tiene que ver con vegetación, con árboles, ¿no? Con el mundo vegetal, pero no es lo mismo que no es la misma raíz, de hecho, ¿cierto? La rama de un árbol y un ramo de flores, por ejemplo, parece que la raíz no es la misma. Así que no es exactamente la misma palabra. Y sí, yacillo, evidentemente tampoco. Y en reloj, sabemos que reloj es masculino porque genera concordancias masculinas, ¿no? Un reloj estupendo, un reloj caro, por ejemplo. Pero claramente no hay ningún elemento ahí, no hay ninguna O, que sería lo que esperaríamos, que nos está indicando como un sufijo masculino. Entonces, esto es una discusión que sigue pendiente en morfología. Hay posiciones, ¿no? Y hay escuelas que toman una posición u otra y tratan de justificar este conflicto que hemos visto aquí, añadiendo argumentos, pero la verdad es que en términos muy objetivos nadie lo tiene claro. Nadie sabe muy bien qué hacer con estas palabras que lamentablemente una discusión que ya ha cobrado muchas muertes, ¿sí? Al menos conflicto. Nadie sabe muy bien qué hacer con estas palabras. Lo que sí sabemos, y por eso fui tan cuidadoso al decirlo, es que todas estas palabras que son sustantivos tienen el significado de femenino o de masculino. Eso es indudable, ¿no? Mesa femenina, ramo masculino, silla femenina, reloj masculino. El significado lo tienen. Lo que no es tan claro es dónde está el significado. Si está en un morfema distinto, que sería esta primera propuesta, o algo que vamos a estudiar con más detalle un poquito más adelante, es proponer que mesa es entero tanto la raíz como el sufijo no, digamos en este caso el morfema de género femenino. Es decir, que están los dos significados dados a la vez, en un morfema que está
vamos a decirlo técnicamente más adelante, amalgamado, ¿no? Que amalgama esos dos significados. Eso. Así que excelente pregunta, Antonio, y lamentablemente, a pesar de haberme autoasignado la característica de oráculo, o quizás por eso mismo, no te puedo dar una respuesta clara, ¿no? En realidad, ¿qué mejor para un oráculo que decir tanto una cosa como la otra? Pero sí, es un tema pendiente, de hecho, no hay una solución para este problema. Y esto es algo que yo he discutido mucho con muchos colegas a lo largo de mis años de gramático, que ya son más de los que quisiera recordar. Y sí, he encontrado las dos posiciones y no hay ninguna que personalmente me convence. Creo que no hay nadie completamente convencido de una o de la otra. ¿Antonio? Nada, justo iba a preguntar eso, y a aprovechar la situación y hacerle pregunta de prueba. Elige una posición y argumenta. Sería buena pregunta de prueba. Oye, si sale, ya saben a quién apedrear después, ¿eh? Ya, chicos, son las 9:56. Sé que tienen clase a las 10, así que no les tomo mucho más tiempo. Nos vemos el lunes y espero que también durante el resto de la semana. Los dejo con un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias.